Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Hoy es viernes 12 de mayo, día de preparación. Vamos a leer Jeremías capítulo 32 hasta el 36. En el capítulo 32 se narra un hecho que para algunas personas era una locura. Dios le pide a Jeremías que compre una heredad, un terreno. Esa heredad había sido ocupada por los soldados babilonios. Además de eso, que Jeremías estaba prisionero en el palacio del rey. Sin embargo, el Señor le pidió eso a Jeremías como una ilustración de que se cumpliría su promesa de que el pueblo volvería otra vez a su tierra después de los 70 años. Era para que el pueblo recordara que la justicia de Dios siempre está acompañada de su misericordia. En Jeremías 33, Dios promete que se restauraría Jerusalén, no porque el pueblo clamara, sino porque era parte de su plan final. El desastre de Babilonia no cambiaría los propósitos de Dios para con su pueblo. Sin embargo, el Señor le recuerda a Jeremías que lo mejor que podemos hacer cuando tenemos dudas acerca de los planes de Dios es clamar a Él. A veces hay situaciones que nos ponen a dudar, ¿verdad? ¿Será que hemos tomado la mejor decisión? ¿Será que Dios nos está bendiciendo? Y más aún cuando llegan las personas y nos dicen: no, eso que ustedes están haciendo es una locura. ¿Por qué hicieron eso? Eso no es la voluntad de Dios, ese no es el plan de Dios. Entonces surge esa batalla en nuestra mente. Pero entonces el Señor nos dice en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es a Él, hermano, cuando tenemos las dudas, cuando vienen los problemas, es a Él a quien debemos clamar. El ser humano a veces, incluso con buena intención, es posible que nos desoriente un poquito. Pero si clamamos al Señor, el Señor nos va a mostrar el camino, incluso más allá de cosas que nosotros nos imaginamos, ¿verdad? Y van a suceder cosas extraordinarias. Y eso es muy importante, incluso, hermanos, si lo podemos anotar, porque la mente de nosotros es muy débil y se olvida. Es muy importante que nosotros podamos escribir todos los milagros que el Señor hace en el camino, para que luego, cuando nos asalte la duda, nosotros podamos leer esos milagros y fortalecer nuestra confianza de que Dios nos está dirigiendo, especialmente cuando estamos obedeciendo su palabra. El capítulo 34 describe el cumplimiento de muchas de las predicciones de Jeremías. Ellos lo vivieron allí en vivo y en directo. Sus cumplimientos fueron rápidos. Incluso el desafortunado capítulo de la rebeldía del pueblo de Dios, que ellos se alegraban por algunos hechos que hacían y tenían resultados positivos, pero que luego inmediatamente volvían a caer en desobediencia. Realmente para el pueblo le fue muy difícil desde el principio obedecer la ley de Dios. Incluso cuando el Señor la dio en el monte del Sinaí, que ellos escucharon el trueno allí, sus palabras, ellos dijeron: no, sí, Señor, nosotros vamos a obedecer todo lo que tú dices. Y a los 40 días estaban obedeciendo, estaban adorando un becerro de oro. Entonces no es fácil para el ser humano obedecer, ¿verdad? Cuando tengamos buenas intenciones, solamente lo vamos a lograr, hermano, a través del poder del Espíritu Santo. Bueno, somos muy débiles los seres humanos para hacer lo bueno. Por eso es que no podemos desconectarnos de la presencia de Dios.
En el capítulo 35 se habla de un pueblo especial allí que se llamaban los recabitas. Ellos tenían una vida bastante diferente a la que llevaba el pueblo de Israel. Se dice que ellos eran descendientes directos de Jetro, el suegro de Moisés. Ellos tenían una vida ascética, así vivían en el desierto, evitando la vida sedentaria de granjas y viñedos y procurando la sencillez de las tiendas y los rebaños. Era un grupo bastante conservador y ellos hacían todo esto tratando de buscar la pureza espiritual, ¿verdad? Esta conducta de los recabitas se parecía al de los nazareos, quienes hacían votos especiales de dedicación a Dios. Durante 200 años obedecieron el voto de sus antepasados de abstenerse del vino, mientras que el resto de la nación quebrantaba su pacto con Dios. Esta gente permanecía leal a su compromiso. Dios quería que los demás miembros del pueblo se mantuvieran firmes en el compromiso que hicieron con Él, así como lo hicieron los recabitas, que se mantuvieron firmes en su voto. En el capítulo 36 vamos a leer cómo el rey Joacim le temía a la palabra de Dios y trató de destruirla. A él no le gustó que Baruch, que era el secretario de Jeremías, leyera las palabras que Dios le inspiró a Jeremías al pueblo. Él le tenía temor. Así que él entonces mandó a quemar el rollo para calentar su habitación, ¿verdad? Eso fue un acto deliberado. Este intento de la palabra de Dios no fue el primero ni el último, y ha sido reiterativo en la historia. Por ejemplo, en el año 300 después de Cristo, el emperador romano Diocleciano ordenó que se quemaran todas las Biblias. Se destruyeron miles de porciones de ellas. Pero a pesar de que un cristiano podía morir por tener una hoja de la Biblia, sin embargo no pudo destruirla. El siguiente emperador que vino ordenó que se hicieran 50 nuevas Biblias a expensas del gobierno. Recuerden que en esa época era sumamente complicado hacer la Biblia porque era toda escrita a mano. Era muy costoso. En el siglo XX se registra que un paciente armenio en un hospital estadounidense en Turquía recibió una Biblia, que fue la primera que poseyó. Cuando salió del hospital, contento de llevar su Biblia a la aldea, se la mostró a los amigos. Un maestro musulmán le arrebató la Biblia, le arrancó toda su encuadernación y arrojó los pedazos a la calle. Un tendero que pasaba por la calle recogió las páginas y las utilizó como papel de regalo. Pronto, las páginas de la Biblia se esparcieron por todo el pueblo. Los clientes leyeron las páginas y pidieron más información, querían más páginas. Algún tiempo después llegó un vendedor de Biblia y se sorprendió cómo le compraron todas las Biblias y le pidieron más, hermano. Ese poder muy grande, hermano. La palabra de Dios es palabra viva y nunca será destruida. Como dice Isaías, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanecerá para siempre. Joacim duró solamente 3 meses, por eso ni se menciona como rey de Israel. Pero la palabra de Dios está en nuestras manos hoy día. Vamos a aprovechar que tenemos esa palabra hermosa para leerla en este día, para meditar y para tomar excelentes lecciones para nuestras vidas.
Recuerden, mis queridos hermanos, clama a mí y yo te responderé. Eso nos dice el Señor. Maranata, Cristo viene. Feliz día. Bendiciones para todos.